Recientemente sacaron una encuesta y se volvió a constatar que poco más del 80% de las personas en el mundo están vinculadas, corrijo, poco más del 70% de las personas en el mundo están vinculadas directa o indirectamente con el mundo de las ventas. Pero hay unas estadísticas que son escalofriantes. La primera es que, aunque es la función de ventas una de las tres actividades más comunes en el mundo, también hay menos del 10% de la gente que se dedica a ventas o que su ingreso está directamente relacionado con vender, se han capacitado en ventas. La razón es que mucha gente, cuando le compran, asumen que saben vender y se sienten expertos. Y cuando tenemos este tipo de circunstancias, la gran problemática es que no se capacitan, mucho menos se van a actualizar y muchos menos escuchan consejos. Pero la realidad cruda, difícil y perturbadora de la pandemia es que se estima una pérdida de por lo menos 25 millones de puestos laborales en los próximos 3 años. Y de esos puestos laborales se estima que un 70% sea la contracción en el mundo de ventas. Mucho por la integración de sistemas de automatización, por la comunicación digital, por la inteligencia artificial que ya está implementada. Y aunque más del 50% de las ventas se hacen a empresas, la realidad es que yo creo que más de un 90% de los libros y de los cursos que hay en el mercado te enseñan a venderle al consumidor final, y esos consejos, esas técnicas, esas tácticas te sirven de muy poco o casi nada cuando le vendes a empresas. Y ahí es donde radica mi preocupación, que mucha gente, muchos ya están perdiendo sus fuentes de ingreso, pero muchos más las van a continuar perdiendo. Y el problema es que el mundo de nuestro reciente presente giró, cambió. La pandemia movió toda la dinámica de compra de nuestros clientes. Y así como en la parte de consumidores, donde pues lo más notorio es que en la actualidad pues ya hay una costumbre muy marcada, más notoria, de las compras en línea, y eso está dejando a muchos de los negocios presenciales sin ventas, tanto así que gigantes como Walmart, como Costco, como Target están invirtiendo cantidades monstruosas en la parte de e-commerce para subirse a la ola, porque Mercado Libre, Amazon, eBay les han comido el mandado. Ellos siguen vendiendo mucho la cháchara, mucho el producto de cambaseo, de gran volumen, pero donde estaba la carnita, los electrónicos, los electrodomésticos, las cosas un poco más especializadas, incluyendo muebles, se están comprando en línea. Y aunque de repente la pandemia da indicios de que está mejorando y de que ya estamos más cerca del final que del principio, muchos de los especialistas están hablando de que no, que posiblemente esto pueda llegar hasta 10 años o mínimo 5, y de los cuales llevamos año y medio, y entonces se va a arraigar esa nueva dinámica de compras. Ahora, cuando nosotros vemos cómo es la venta B2B, la venta de business to business, la venta a empresas, uno pensaría, y yo tengo colegas que dicen, no, aquí no va a cambiar nada, ¿no? Están ellos enloquecidos por regresar a las calles y hacer el trabajo que se hacía antes, pero la realidad es que también eso ya cambió. Tres factores fundamentales, tres. El primero, la rotación masiva que ha habido de tomadores de decisión.
Recordemos, cuando tú le vendes a una empresa, las cosas cambian, porque cuando tú le vendes al consumidor final, el que toma la decisión, si acaso, será una persona, máximo dos. Pero cuando tú le vendes a una empresa, los tomadores de decisión pueden ser 3, 5, 7, 13, 15. Y de ahí, dependiendo del tamaño de la empresa, del monto de inversión, del proceso de compra, pueden haber muchos más. Y todos esos tomadores de decisión están en diferentes áreas, tienen diferentes intereses y aparte están regados en muchas localidades. Y aquí es donde viene la diferencia sustancial. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que cuando tú le vendes a un consumidor, el consumidor decide predominantemente por sus emociones, porque él la compra, la visiona como un gasto necesario o un gusto necesario para él, para satisfacer una necesidad o un deseo. Pero cuando tú le vendes a una empresa, el que toma la decisión primero no es el dueño del dinero con el que te van a pagar, por lo cual él no visiona la compra como un gasto o una necesidad, sino él la visiona como un requerimiento que debe de cumplir en su función de empleado para la empresa para la que trabaja. Y solamente eso hace un cambio radical, porque para ellos no es un gasto, es una inversión de la empresa. Y entonces cuando tú vendes a una empresa, tú tienes que entender muy bien eso, porque primero no tienes que convencer a uno solamente, tienes que convencer a varios. Y va a haber una necesidad general, que a lo mejor es un equipo de limpieza para la empresa, pero a cada tomador de decisión tendrá un interés particular y por eso a últimas fechas, más que necesidad o deseo, en las ventas B2B o las ventas a empresa, se habla del dolor. ¿Qué es el dolor? Esa cuestión particular que le interesa al tomador de decisión dentro de la empresa. Y cuando nosotros lo visionamos de esta manera, nos damos cuenta que necesitamos nuevas y mejores estrategias. Y dentro de esas estrategias es obtener la información de cuál es el dolor, de qué es lo que realmente le interesa. Y cuando nosotros nos visionamos en eso, por eso es que al día de hoy ha cambiado la dinámica de ventas y ahora el profesional de ventas, más que una habilidad con la palabra, se le exige una habilidad con las preguntas. Y tiene que tener la capacidad, porque va a haber una fase muy grande que se va a estar traslapando en todo el proceso de ventas, de obtener información a través de preguntas. Hacerlo tan suave, hacerlo tan underground, como para que el tomador de decisión no se dé cuenta. Y hay técnicas, como la técnica de enganchar preguntas, porque psicológicamente y científicamente, neurocientíficamente, se descubrió que las primeras 3 respuestas, las primeras 3 que damos, no son con los sentimientos. La primera respuesta a una pregunta que tú das, normalmente es una respuesta en automático, no la piensas. Como cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien. Pero si le preguntas otra vez, ¿cómo estás?, se detiene y te da una respuesta racional. Y entonces es cuando le dices, no, de verdad, ¿cómo estás? No, pues bien, pero mira, pues ahí en la lucha, sufriendo, algunos problemas en el trabajo. Algo que le suene bien en su cabeza. Y cuando le vuelves a preguntar, a lo mejor con otras palabras, como qué problemas, qué es lo que estás viviendo, entonces ya va más profundo y dependiendo del nivel de confianza que tenga contigo, te da las verdaderas razones. De hecho, en la misma técnica de encadeno de preguntas, hay algunos que te dicen que son hasta 7 preguntas. Pero a un tomador de decisión, cuando le das 7 preguntas del mismo tema, va a decir o este es retrasado o me quiere manipular. Entonces, por eso, al vendedor profesional B2B se le exige que tenga esa habilidad. Ahora, cuando vemos cómo está la situación, la apatía de la gente para aprender a vender y la apatía que hay de actualizarse, porque también ese es otro de los problemas que estamos viviendo y que va muy alineado con la pérdida de las funciones. La función de ventas
ha evolucionado en los últimos años. De ser hace 30 años netamente relacional, donde lo más importante era que fueras el cuate, el compadre, el amigo, el compañero de banca de la universidad del comprador, para que tuvieras la mejor relación y con eso decidía a tu favor, al día de hoy con los mecanismos de transparencia, que ya eso no basta. Yo conozco personas, vendedores, que son amigos de esos amigos que son de pellizquitos en las pompis. Y con un diferencial del 2% en el precio, no se llevan la venta. Lo más es obtener información privilegiada. Y eso, entre comillas. ¿Qué es lo que ahora se exige? No, ya no solamente es la relación. Tienes que tener capacidad, porque ahora ya no es la venta relacional, ahora es la venta consultiva. Ahora tienes que ser un asesor, y para ser un asesor, no cualquier hijo de vecina puede. Porque no basta la parte comercial. Tienes que absorber las funciones que antes realizaba un asistente, que era programar, gestionar, coordinar tus reuniones, tus pendientes, y además ahora tú también tienes que cotizar. Y vamos más allá, otra función, la de asistencia técnica. Tú haces tus propios levantamientos, tú haces tus propios costeos. Tú haces la atención técnica de disipación de dudas con el usuario o con el prospecto. Y todavía más, una tercera función más. Marketing en la gran mayoría de las empresas ni existe. Antes, por lo menos, era publicidad. Los que se decían marketing era publicidad. Se basaba en armar el trade show de una expo, de un booth que ibas a armar. Se basaba en hacer con mucha dificultad un estudio de mercado, y se basaba en gran mayoría en hacer trípticos, catálogos, banners, coordinar con el de la página web. Pero al día de hoy ya muchas veces ni eso hacen, ni eso. ¿Quién lo tiene que hacer? No, pues ahora el vendedor profesional es el que hace los estudios de mercado. El vendedor profesional es el que hace los análisis de la competencia. El vendedor profesional es el que hace los estudios de precios. El vendedor profesional es el que, con sus medios, él mismo crea contenido para compartirlo con sus clientes. Muchas veces él mismo coordina para el booth de la expo, y ahora que estamos en pandemia, que ni siquiera expos hay, pues menos todavía. Y por último está la última función que también absorbió el vendedor profesional, que es la de entrenador o la de capacitador. Antes habían personas o había un departamento específico que se encargaba de entrenar a los clientes, de entrenar a los usuarios. El día de hoy lo hace el vendedor profesional. El vendedor profesional entrena, difunde y capacita tanto usuarios, prospectos y clientes. Todo eso lo absorbe, pero al mundo en el que estamos entrando, ya con eso no basta. Necesitamos más habilidades, porque la automatización, el software y la inteligencia artificial llegaron para quedarse. Y en los momentos en los que vivimos, en el que de la empresa más truchita, más pequeñita, hasta el gran corporativo entienden que estamos en tiempo de reducción de costos, ventas está en un gran dilema. Porque para los que no sepan, para la mayoría de las empresas, ventas es un gasto, no un costo. ¿Por qué importa saber esto? Porque los costos se reducen y se controlan. Los gastos se eliminan. Misma cosa con marketing. Lo ven como un gasto, no como un costo. No está integrado en sus costos. Y entonces, ¿qué pasan? Bajan las, compensaciones de los vendedores o los requerimientos en la selección, porque ahora están ofreciendo menos sueldos. Y pues hay una ley básica en todos los negocios. Tienes lo que pagas. Si tú pagas lo más barato, ¿qué crees que es lo que vas a tener? Lo más barato. Y entonces en esa apatía de los vendedores de primero no capacitarse y de los pocos que sí se capacitaron de no actualizarse, se quedan obsoletos. Y es
súper común toparte con esos vendedores de años que se sienten los leones, que dicen tengo yo el colmillo retorcido, pero que aplican técnicas de los años 50 y que nadie les ha platicado que hay otras maneras de prospectar a los clientes, que nadie les ha dicho que la evolución de la profesión de ventas cambió, que ni siquiera les pasa por aquí que el cliente cambió sus hábitos de compra. Y ellos creen y están esperando con ansiedad, con desesperación, a que la pandemia termine. Ojo, parece que no va a ser en el futuro cercano, pero están esperando a que termine para que inmediatamente salgan y recuperen su lugar en los desayunos con los clientes, en ir a tocar las puertas en frío, en ir a hacer relaciones los fines de semana. Pero eso no les va a bastar, porque si bien les va, cuando regresen, el mundo habrá cambiado. La gran mayoría de las empresas ya están exigiendo pruebas PCR negativas o certificados de vacunación, si no, ya no aceptan a los proveedores. Y aquí es donde viene un cambio fundamental. Antes, el comprador le exigía de mediana manera al usuario que tenía el requerimiento que le pasara la especificación. ¿Y qué hacía el usuario? Fácil. Convocaba a cuanto proveedor se le cruzaba y le decía, pásale, chécale, quiero uno igual. Tú haz toda la chamba y me das la especificación. Y con esa especificación él la tomaba y se la daba al de compras. Pero el día de hoy, que no hay paso libre para los proveedores, ¿qué creen que está pasando con ese usuario? ¿Está igual esperando, como en el caso de los vendedores, a que pase la pandemia para hacer las especificaciones? ¡Claro que no! Se puso a capacitarse. El usuario descubrió YouTube y se dio cuenta que con una pequeña búsqueda de 15, 20 minutos obtiene los datos para hacer su selección. Y entonces cuando la pandemia baje y se reabran las puertas, el usuario ya no va a necesitar del vendedor para hacer la especificación. Y al usuario también lo están presionando por la reducción de costos para que eficiente su trabajo. Traducido a, haga más por lo mismo que le pagan. Entonces ya no va a tener tiempo para estarlos atendiendo. Y es lo que muchos vendedores no están viendo. Yo veo 3 habilidades que te van a exigir en la venta del presente cercano. Hacer el inbound en la prospección. ¿Qué es el inbound? Hay 2 filosofías grandes. Algunos le llaman 3, yo digo que son 2. Nada más que la segunda está dividida en 2 partes. La primera es el outbound. El outbound es la forma tradicional de prospección. ¿Qué es la prospección? La forma de conseguir nuevos clientes. ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo los contactas? ¿Cómo los convences? Para que a partir de ahí los metas al proceso de ventas y le hagas la venta. Ese es el outbound, la forma tradicional. De tú agarrar tus cositas, verte a hacer visitas en frío, llamadas en frío, y ir a hacer presentaciones y convencerlos y esas cosas. Eso cada vez funciona menos por la pandemia. Segundo, el inbound. No es nuevo. El inbound tendrá mínimo, yo lo registro hace 30 años. Si no es que más. Ya existía, ya se hacía. Nada más que se hacía de forma analógica. Ahora se hace de forma digital. El inbound, para explicarlo de la forma más sencilla, es con una analogía. Imagínense la pesca. Outbound es cuando vas a pescar con anzuelo o con arpón. Tú te tienes que mover a donde está el pez, tienes que localizarlo y tienes que hacer lo necesario para atraparlo. De hecho, lo tienes que perseguir muchas veces. Pero el inbound es como si pescaras con red o con trampa. En lugar de tú ir a cazarlo, a identificarlo, a perseguirlo hasta agarrarlo, en el inbound tú lo que vas a hacer es disponibilizar ciertas cosas para que el pez solito llegue y se atrape a sí mismo. Y ya después tú solamente tendrás que obtenerlo.
Cuando pones una trampa, pues le pones una carnada, se mete el pececito a la trampa y ya no puede salir. Y ya nada más, cuando se le ocurra al pescador ir, recoge la trampa y ya tiene ahí el pez. Cuando pones una red, lo único que tienes que hacer es identificar por dónde está el cardumen y ya sea de esas redes que son cerradas, le avientas encima y los que caigan ahí solitos. Muchas veces lo que no se ve es que avientan carnada, avientan cosas para que los pececitos se acerquen y ahí les avientan la red. Básicamente ese es el inbound, que tú tengas algo para que en lugar de tú ir a convencer al cliente, el cliente sea el que se acerque a ti, el prospecto sea el que se acerque a ti ya con una cierta intención de compra. Ahora bien, ¿a dónde voy con todo esto? Que en la crisis en la que estamos, más tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, la gran mayoría de la gente en cuanto vea que ya no le compran, que ya no lo contratan, que lo que hacía ya no le funciona y que ahora ya está dura la situación. Antes se daban el lujo muchos compradores de decir, yo me casé con esta marca porque ahí está mi cuate y a lo que me lo venda yo lo meto. Ahora no, ahora ya hay mucha gestión, hay mucha revisión, hay mucha fiscalización. Ahora no pueden hacer eso. Entonces, ahora sí la competencia está dura y ahora sí necesitas saber vender. Y cuando van y buscan en los libros y en los cursos tradicionales, descubren, la mayoría es para venta a consumidor final. Aplícalo en venta de empresas, no te sirve. Entonces, cuando lleguen a ese punto, van a necesitar quien los ayude. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe. Mi ofrenda al Dios en el que yo creo es ayudarle a la gente. Y yo podría hacer como lo que hago, que es poner ofrenda en especie o poner ofrenda en dinero. Y me di cuenta que es la encrucijada de darle el pez o enseñarle a pescar. Si yo solamente pongo dinero, mi ofrenda muchas veces se hace estéril. Pero cuando yo enseño a pescar, no solamente estoy bendiciendo con eso, va a ser una cadena de bendición, porque lo único que pido a cambio es que cuando la gente que toma mi conocimiento, lo aplica y le funciona, lo comparte y le ayude a alguien más. Y ellos ya decidirán si con su dinero o con su conocimiento. Y de esa manera yo creo que juntos podemos salir de la crisis, porque hay una cantidad monstruosa de oportunidades en la crisis. Pero cuando la gente vive con la venda en los ojos y busque ayuda, va a encontrar primero a todos esos estafadores que están allá afuera, que agarraron un librito de ventas, el que encontraron, ellos mismos dijeron, yo voy a hacer mi curso, lo subieron, lo vendieron, y cuando la gente lo compra en la desesperación de que no sabe qué hacer, se da cuenta de que no le sirve de nada porque el compa que agarró el libro no vende y por lo cual no supo ni interpretar el libro. Entonces, la segunda razón por la cual yo comparto mi conocimiento gratis es para combatir a esos estafadores. Esos son los que hacen daño. Esos son los que gestan y promueven la mala fama de un vendedor. Entonces sería invitarlos a que vean el contenido. Saben que tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo los cursos y tengo un podcast. Si quieren, se suscriben. Si no, mira, no me interesa ser influencer. Yo con lo que hago, con mi función, me basta y me sobra. Dios me favorece y me favorece bastante bien. Pero para hacer la diferencia hay que dar el extra. Si quieren darse una vuelta por el canal de YouTube, M4S espacio ventas, así le ponen en su buscador, les va a aparecer logo blanco, 3 letras fusionadas, el 4 en rojo. Ahí hay el curso de ventas de 0 a profesional, el curso de ventas B2B, el diccionario de ventas, hay más recursos, más videos para enriquecerlo. Estamos trabajando en los nuevos cursos y está el podcast. En el podcast también está el curso de ventas para principiantes en 30 minutos. Ese lo encuentran como cursos de ventas gratis. Estoy en Spotify. Entonces ahí están. Pero si no, también está en YouTube. Entonces espero que les ayude mucho. Espero que les sea de bendición. El chiste es ayudarnos entre todos.